Mi nombre es Elenado Delgado y, a mis 81 años, necesito contarles algo que me ha carcomido el alma durante 65 años. Cuando tenía 16, me casé con 2 hombres al mismo tiempo. Gemelos siameses. Y me convirtieron en su prisionera durante 3 años, forzándome 8 veces al día hasta que creí que moriría por ello. Sé lo que están pensando. Piensan que esta anciana ha perdido la razón, sentada aquí en mi pequeña casa de Elm Street con el té enfriándose y mi gato ronroneando en el alféizar. Piensan que tal vez los años han revuelto mis recuerdos como huevos en una sartén. Pero les estoy diciendo la pura verdad de Dios, y cada palabra está grabada en mi corazón como una marca al fuego. Soy Elena Delgado, aunque ese no siempre fue mi nombre. La mayoría de la gente en Iron Kettle, Missouri, me conoce como la viuda que vive apartada, cuida su pequeño jardín y aparece los domingos en la iglesia con un plato cubierto para el almuerzo comunitario. Ven a una anciana que ha llevado una vida tranquila. Quizás demasiado tranquila, quizás demasiado cuidadosa con mantener las cortinas cerradas y su pasado guardado bajo llave más fuerte que una cámara acorazada. Pero no siempre fui tan cuidadosa. No siempre fui tan callada. Hubo un tiempo en que era solo una niña asustada sin ningún lugar a donde ir ni nadie a quien recurrir. Y tomé una decisión que creí que me salvaría. En lugar de eso, casi destruyó todo lo que era y todo lo que podría haber sido. He guardado esta historia tan enterrada durante tanto tiempo que a veces me preguntaba si realmente había sucedido. Pero las cicatrices no mienten. Los recuerdos no se desvanecen. Y el sonido de una cerradura aún me hace temblar las manos como hojas de otoño en tormenta. Creo que ya es hora de contarle a alguien toda la verdad desde el principio hasta el final. Porque cargar con esto sola ha sido como intentar detener un río con las manos desnudas. Así que siéntense conmigo si quieren. Déjenme llevarlos de vuelta a 1959, cuando tenía solo 16 años y creía saber cómo se suponía que era el amor. Déjenme hablarles de Jacob y Elías Gabel y de cómo lo que empezó como salvación se convirtió en la pesadilla más larga de mi vida. Y tal vez, solo tal vez, si escuchan cada palabra que tengo que decir, entenderán cómo una persona puede sobrevivir a lo imposible y aún así encontrar la forma de seguir viviendo. Tienen que entender cómo era Iron Kettle, Missouri, en 1959. Era de esos lugares donde todo el mundo conocía los asuntos de todo el mundo, pero algunos secretos eran tan oscuros que la gente fingía que no existían. Los gemelos Gabel eran uno de esos secretos. Vivían en lo alto de Mockingbird Hill en aquella gran casa blanca que había sido de sus abuelos. Y la mayoría en el pueblo actuaba como si esa casa estuviera vacía, como si esos chicos nunca hubieran nacido. Pero yo sabía que existían porque los había visto una vez cuando tenía unos 12 años. Iba caminando junto al almacén con la señora Rix, la mujer que me acogió después de que mi madre muriera, y los vi por la ventana trasera del camión de reparto del viejo señor Abernathy. 2 hombres adultos compartiendo un solo cuerpo de la cintura para abajo, sentados allí tan callados como ratones de iglesia mientras el señor Abernathy cargaba sus compras. La señora Rix me tiró del brazo tan fuerte que creí que me lo arrancaría y me dijo que nunca mirara los misterios de Dios, que ciertas cosas no estaban hechas para ojos jóvenes. Era huérfana, ¿saben? Lo era desde los 10 años, cuando mi madre contrajo tisis y se consumió hasta quedar en nada en solo 6 meses. Mi padre se había largado cuando yo era bebé. Así que cuando mamá murió, me convertí en lo que llamaban carga de caridad. La señora Hendricks me acogió, pero no por bondad. El condado le pagaba algo cada mes y yo ganaba mi sustento cocinando, limpiando y cosiendo. No era cruel exactamente, pero tampoco cariñosa. El amor era un lujo que no podíamos permitirnos en esa casa. Cuando cumplí 16, la señora Rix dejó claro que mi tiempo bajo su techo se acababa. Los pagos del condado cesarían al cumplir 18 y ella tenía sus propios problemas. Empezó a hablar de buscarme un empleo adecuado, que en un pueblo como Iron Kettle significaba trabajar en la cocina de alguien, o si tenía suerte, limpiar habitaciones en la pensión. Si no tenía suerte, bueno, había otro tipo de trabajos que las chicas desesperadas a veces tenían que aceptar. Entonces fue cuando el reverendo Morrison visitó a la señora Rix con lo que llamó una proposición del mismo Dios. Yo estaba en la cocina preparando galletas para la cena cuando oí sus voces a través de las paredes delgadas, bajas y serias, como si hablaran de un funeral. El reverendo le dijo que la familia Gabel había hecho una petición poco común. Buscaban una joven para casarse con sus hijos, con los 2, legal y en regla,
ante Dios y el estado de Missouri. No era inaudito, dijo el reverendo, en casos como el suyo donde la naturaleza había unido dos almas en un solo cuerpo. La ley lo permitía bajo circunstancias especiales, y la Iglesia lo santificaría siempre que todas las partes fueran mayores de edad y estuvieran de acuerdo. Los Gabel ofrecían una generosa suma a quien ayudara a organizar dicho matrimonio, suficiente para dejar a la señora Hendricks cómoda por años. Y pedían expresamente a alguien joven, alguien que pudiera adaptarse a su situación particular, alguien que no se asustara por su condición. Recuerdo estar allí con harina en las manos, escuchándolos hablar de mí como si fuera ganado en subasta. Todo mi futuro decidido por dos personas que me veían solo como un problema que resolver y un cheque que cobrar. Esa noche, después de que el reverendo se fue, la señora Rix me llamó al salón. Me sentó en la buena silla, la de flores azules que normalmente me tenían prohibido tocar, y me explicó la situación con esas palabras cuidadosas que se usan cuando intentas hacer que algo terrible suene razonable. Los gemelos Gabel, dijo, eran buenos cristianos a quienes Dios les había dado una mano difícil. Poseían bastante tierra, dinero en el banco y podían mantener a una esposa mejor que la mayoría en Iron Kettle. Sería un matrimonio de conveniencia, dijo. Pero la conveniencia era mejor que la caridad, y la caridad era lo único que podía esperar de otra forma. Lo que no dijo, lo que quedó flotando en el aire como humo de un fuego moribundo, fue que en realidad no tenía elección. A los 16, sin familia, sin dinero ni perspectivas, podía aceptar esa proposición o encontrarme en la calle al cumplir 18. Le pregunté si ella los había visto alguna vez y se puso pálida como la leche. Me dijo que ciertas cosas en este mundo eran asunto de Dios, no nuestro, y que una buena cristiana aprendía a aceptar lo que el Señor proveía sin cuestionar su sabiduría. Y ahí supe que lo que me esperaba en lo alto de Mockingbird Hill iba a cambiar todo sobre quién era y quién creía que podía llegar a ser. La primera vez que conocí a Jacob y Elías Gabel, pensé que estaba viendo un milagro y una maldición envueltos en un solo cuerpo. Era una fría mañana de martes de noviembre, cuando el reverendo Morrison me llevó por aquel camino de tierra lleno de curvas hasta Mockingbird Hill. Los árboles estaban desnudos como huesos, y el viento cortaba mi abrigo delgado como si fuera de papel. Recuerdo cómo me temblaban las manos. No del frío, sino de algo más profundo. Algo que se sentía como estar al borde de un acantilado sabiendo que ibas a saltar. Su casa era más grande de lo que esperaba. Toda de tablones blancos y contraventanas verdes, con un porche que rodeaba toda la casa y que había visto días mejores. La pintura se descascaraba aquí y allá y algunas tablas del suelo cedían un poco, pero seguía siendo la casa más bonita en la que jamás había estado. Cuando llamamos, tardaron mucho en abrir y oí pasos arrastrándose y voces bajas discutiendo algo que no alcancé a entender. Cuando por fin abrieron la puerta, los vi de cerca por primera vez y tuve que recordarme respirar. Estaban unidos por la cadera y compartían piernas, pero de la cintura para arriba eran dos hombres completamente distintos. Jacob estaba a la izquierda. Fue él quien abrió. Tenía cabello oscuro que se rizaba un poco en las puntas y ojos castaños que parecían captarlo todo de una vez. Su rostro era amable, con arrugas de sonrisa alrededor de los ojos que me decían que a veces reía, aunque no tuviera muchos motivos. Elías era más callado, con cabello más claro siempre algo revuelto y ojos azules que parecían ver hasta el alma. Se quedaba un poco atrás cuando caminaban, como dejando que Jacob tomara la iniciativa en casi todo. El reverendo hizo las presentaciones y Jacob extendió la mano para saludarme mientras Elías asentía cortésmente, pero apenas habló. La mano de Jacob era cálida y callosa, manos de trabajo, no blandas como cabría esperar de hombres que vivían aislados. Cuando me sonrió, algo en mi pecho aleteó como pájaro queriendo salir de una jaula. Nos invitaron a tomar café y me encontré en su cocina viendo a Jacob moverse con una gracia que parecía imposible dada su condición. Habían aprendido a coordinarse tan perfectamente que parecía una danza. Cuando Jacob alcanzaba la cafetera, Elías ya se inclinaba en la misma dirección. Cuando Elías quería echar azúcar, la mano de Jacob ya iba hacia el azucarero. Era como ver a dos personas que compartían no solo cuerpo, sino mente. La casa olía a madera vieja, café y algo más que no identifiqué. Tal vez lavanda o jabón caro. Había libros por todas partes, apilados en mesas y estanterías. Y comprendí que no eran ignorantes a pesar de lo que el pueblo pensara. Jacob me contó que los habían educado tutores que venían a casa, que habían leído desde Shakespeare hasta la Biblia y almanaques agrícolas. Elías dijo que les encantaba especialmente la poesía.
Y cuando recitó unas líneas de memoria, su voz era suave y musical de un modo que hacía cosas raras en mi corazón. Me preguntaron sobre mí, que me gustaba leer, si disfrutaba cocinar, si alguna vez había vivido en una granja. Jacob hablaba más, pero noté que Elías observaba mi cara con atención cuando respondía, como memorizando cada expresión. Parecían genuinamente interesados en lo que decía, más atención de la que nadie me había prestado en años. Cuando me mostraron la casa, vi cómo habían adaptado todo para ellos. Su cama era más grande de lo normal, con almohadas extra de apoyo. La cocina estaba modificada para cocinar cómodamente juntos. Hasta había una silla especial en el salón que acomodaba su cuerpo compartido y les daba espacio a cada uno para leer o trabajar en proyectos separados. Pero lo que más me impactó fue lo gentiles que eran entre sí y conmigo. Cuando Jacob tropezó con el marco de una puerta, Elías le preguntó al instante si estaba herido. Cuando yo tropecé un poco en la escalera, ambos extendieron la mano al mismo tiempo para sostenerme. No eran los monstruos de los rumores del pueblo. Eran solo dos hombres a quienes el destino les había dado una mano imposible y trataban de sacarle el mejor partido. Antes de irnos aquel día, Jacob preguntó si consideraría volver a visitarlos, tal vez quedarme a cenar para conocernos mejor. Elías añadió que entendían que era una situación difícil para todos, pero esperaban que encontrara en mi corazón darles una oportunidad de demostrar que podían hacerme feliz. Bajando la colina con el reverendo Morrison, sentí algo que no había sentido en años: deseada. No necesaria, no tolerada, sino verdaderamente deseada. Por primera vez desde que mi madre murió, alguien me miraba como si importara, como si fuera valiosa en lugar de una carga más. No sabía entonces que ser deseada y ser valorada son dos cosas muy distintas, y que a veces la línea entre amor y posesión es tan delgada que no la ves hasta que ya estás atrapada del lado equivocado. Empecé a visitar la casa Gabel 3 veces por semana después de aquel primer encuentro. Y cada vez que subía esa colina sentía que caminaba más profundo en un sueño del que no estaba segura de querer despertar. La señora Rix me preparaba un almuerzo pequeño y me recordaba que tuviera modales, pero veía el alivio en sus ojos cada vez que me iba. Ya contaba el dinero que recibiría una vez celebrado el matrimonio. Los hermanos tenían una forma de hacerme sentir que era la persona más importante del mundo. Jacob siempre tenía flores frescas esperándome, flores silvestres que de algún modo arrancaba de su jardín y colocaba en un tarro de vidrio en la mesa de la cocina. Elías elegía un poema para leerme en voz alta, su voz suave y cuidadosa con cada palabra como si me estuviera regalando un regalo envuelto en sílabas. Recordaban todo lo que les contaba, cómo me gustaba el café, que les tenía miedo a las tormentas, que mi madre cantaba himnos mientras lavaba la ropa. Pero fueron las pequeñas cosas las que empezaron a cambiar primero, tan despacio que casi no lo noté. Cuando mencioné que me gustaba leer, Jacob sacó un libro de poesía que había sido de su madre y dijo que podía llevármelo todo el tiempo que quisiera. Pero cuando intenté llevármelo a casa, Elías sugirió que mejor lo leyera allí, donde había mejor luz, donde podían ayudarme si no entendía algo. En aquel momento tenía sentido. Cuando admiré el piano del salón, un viejo vertical que había visto días mejores pero aún afinado, ambos se iluminaron como en Navidad. Jacob contó que su madre tocaba, que el banco era regulable y que las partituras seguían en el banco. Elías se preguntó si me gustaría aprender, si podría practicar cuando los visitara. Sin darme cuenta, arreglaron que viniera todos los días para no perder el ritmo de las lecciones. Todos los días se convirtieron en 2 veces al día cuando Jacob comentó cuánto disfrutaban ambos mis visitas, como las horas entre que me iba y regresaba se sentían más largas que estaciones enteras. Elías se preocupaba de que no comiera lo suficiente, de que la señora Rix no me cuidara bien. ¿Por qué no me quedaba tan bien a desayunar? Tenían comida de sobra, espacio de sobra, ¿no sería más fácil que ir y venir tanto? Empecé a quedarme a dormir los fines de semana, en la habitación de invitados con papel tapiz amarillo y cama de hierro blanco que crujiente. Eran caballeros perfectos. Nunca me hicieron sentir incómoda ni insegura, pero empecé a notar cómo me miraban, cómo sus ojos me seguían cuando me movía por la casa, cómo ambos se callaban cuando mencionaba algo de mi vida en el pueblo. El cambio fue tan lento que no puedo señalar el momento exacto en que comprendí que ya no visitaba la casa Gabel. Vivía allí. Mis pocas pertenencias habían migrado poco a poco de casa de la señora Hendricks. Mi vestido de domingo colgaba en su armario porque era más fácil que llevarlo de un lado a otro. Mi cepillo estaba en su cómoda porque lo olvidaba una y otra vez. El libro que leía permanecía en su mesita de noche porque, al fin y al cabo, allí era donde más leía.
La señora Rix no puso objeciones. El reverendo ya había celebrado una ceremonia discreta, no la boda con la que soñaba de niña, sino un simple intercambio de votos en su salón con solo nosotros 4 presentes. Legalmente estaba casada con Jacob y Elías Gabel, aunque todavía me sentía más invitada que esposa. Fue una tarde de jueves de diciembre cuando comprendí que el suelo bajo mis pies había cambiado por completo. Había preparado asado para la cena y estábamos en el salón después. Jacob leía el periódico en voz alta mientras Elías resolvía un crucigrama. Empezaba a nevar afuera y mencioné que debería ir a ver a la señora Rix, asegurarme de que tuviera leña suficiente para la tormenta que se avecinaba. Entonces ambos se quedaron muy quietos. Jacob dobló el periódico con movimientos cuidadosos y deliberados. Elías dejó el lápiz y me miró con esos ojos azules que de repente parecían mucho más serios de lo habitual. Jacob carraspeó y me recordó que ahora era mujer casada, que mi lugar estaba con mis esposos, no corriendo a cuidar a gente que nunca se había preocupado realmente por mí. Elías añadió, con voz suave pero firme, que no sería correcto que una esposa anduviera por el pueblo, sobre todo con ese tiempo. ¿Qué diría la gente? Empecé a protestar, a explicar que la señora Rix era mayor y estaba sola, pero Jacob levantó la mano y negó con la cabeza. Ya habían enviado recado y dinero para que el chico Peterson la visitara y le llevara lo que necesitara. Lo habían cuidado todo, como siempre hacían, como siempre harían. Entonces lo oí, el suave clic de la cerradura de la puerta principal. Jacob había girado la llave casi distraídamente mientras hablaba. Cuando lo miré confundida, sonrió con la misma sonrisa cálida que había aprendido a amar y dijo que era por mi seguridad, que las carreteras estaban helando y era peligroso salir de noche. Pero la llave desapareció en su bolsillo y, por primera vez desde que subí a Mockingbird Hill, comprendí que no tenía idea de dónde estaba parada en esta extraña nueva geografía de mi vida. El invierno se asentó sobre Mockingbird Hill como una pesada colcha y con él llegó un silencio que parecía presionar las ventanas y filtrarse por las paredes. La nieve caía día tras día hasta que el mundo exterior parecía una página en blanco esperando que alguien escribiera una historia. Pero dentro de esa casa se escribía otra historia distinta, una de la que ya no estaba segura de querer ser parte. Empezó con pequeñas cosas que parecían razonables cuando las explicaban. Las carreteras eran peligrosas para visitas, así que las entregas de comestibles serían solo una vez por semana. El teléfono tenía problemas con las líneas, algo del peso del hielo, así que las llamadas entrantes no llegaban bien. Era mejor, decían, centrarnos los unos en los otros un tiempo, aprender de verdad a ser familia sin distracciones externas. Pero lo que no me contaron, lo que tuve que descubrir sola, fue que ser su esposa significaba algo muy distinto a lo que había imaginado. Me necesitaban, decían, de formas que otros maridos quizá no. Habían estado solos tanto tiempo, habían sido privados del amor que otros hombres daban por sentado. Ahora que me tenían, ahora que era verdaderamente suya, querían recuperar todos esos años de soledad. La primera vez me dije que era natural. Estábamos casados, después de todo, y eso era lo que hacían los casados. Jacob fue suave, pidiendo permiso con la mirada aunque sus manos temblaran de deseo. Elías susurraba poesía mientras esperaba su turno, su voz suave y reverente como si rezara. Después me cuidaron, me trajeron leche caliente con miel, me dijeron lo hermosa que era, la suerte que tenían de haberme encontrado. Pero luego volvió a pasar antes de dormir y otra vez a la mañana siguiente antes del desayuno y otra después del almuerzo mientras intentaba leer. Lo que había sentido como amor y anhelo empezó a sentirse como otra cosa, un hambre que nunca se saciaba, una sed que solo crecía con cada trago. Empezaron a planificar sus días en torno a eso, susurrándose entre sí sobre de quién era el turno, cuál era el mejor momento, si parecía muy cansada o si estaría dispuesta. Dejé de ser Elena y me convertí en algo que compartían, una posesión de la que disfrutaban por turnos, una solución a un problema que nunca entendí del todo. Intenté hablarles una vez, explicar que necesitaba tiempo para descansar, pensar, ser yo misma un rato. Jacob pareció herido, sus ojos castaños llenos de decepción que me dolía en el pecho. Elías se quedó muy callado y preguntó si era infeliz con ellos, si habían hecho algo mal, si ya me arrepentía de nuestro matrimonio. Me recordaron todo lo que me habían dado, la casa hermosa, ropa fina, seguridad que nunca había tenido. Me hablaron de su soledad, de los años viendo a otros hombres cortejar mujeres, casarse y formar familias mientras ellos seguían escondidos como secretos vergonzosos.
¿No era egoísta negarles lo único que los hacía sentir normales? Lo único que probaba que realmente los amaba a ambos. Así que dejé de protestar. Aprendí a sonreír cuando me tocaban. A emitir los sonidos correctos en el momento justo, a fingir que mi cuerpo era mío cuando claramente era de ellos. Me convertí en actriz de mi propia vida, interpretando a la esposa voluntariosa mientras algo dentro de mí se hacía más pequeño y silencioso con cada actuación. Lo peor no era la frecuencia ni la exigencia. Era como lo hacían parecer amor. Me traían regalitos después, pequeños detalles de agradecimiento que parecían más pago que cariño. Me alababan sin parar, me decían lo buena que era, lo perfecta, la suerte que tenían. Me hicieron cómplice de mi propia desaparición, convenciéndome de que eso era lo que quería, lo que había aceptado al decir sí a su proposición. Para febrero comprendí que no había visto el mundo exterior en más de 2 meses. La nieve se había derretido y congelado y vuelto a derretir. Pero solo lo sabía por mirar por ventanas que bien podrían haber sido cuadros porque de nada me servían. No había hablado con otro ser humano aparte de Jacob y Elías desde Navidad. Y empezaba a olvidar cómo sonaba mi propia voz cuando no respondía a sus necesidades y demandas. Entonces encontré la otra cerradura, la de la puerta trasera que nunca había notado porque nunca tuve motivo para probarla. Y las de las ventanas que no abrían por más que empujara, y el teléfono que, cuando reuní valor para levantarlo mientras dormían, no tenía tono. Estaba en su cocina a las 3 de la mañana, aún con el camisón que Jacob me había comprado porque era más bonito que el viejo que traje de casa de la señora Hendricks, y comprendí por fin qué me había pasado. No era esposa. Ya ni siquiera era persona. Era prisionera que había abierto su propia celda y entregado la llave con una sonrisa. La primavera llegó tarde aquel año, pero cuando llegó trajo consigo una inquietud que no podía sacudirme. La nieve se derritió revelando un mundo que casi había olvidado que existía. Césped verde brotando de la tierra parda, pájaros haciendo nidos bajo los aleros. El olor a cosas creciendo y cambiando llegaba con el viento que hacía temblar las ventanas cerradas. Me sorprendía de pie frente a esas ventanas durante horas, palmas contra el cristal como si pudiera atravesarlo hacia el otro lado. Jacob y Elías notaron mi estado de ánimo. Claro que lo notaron todo sobre mí ahora, cómo comía, dormía, cuando sonreía y cuando no. Empezaron a planificar actividades especiales para animarme, decían. Jacob propuso plantar un huerto juntos, algo en lo que enfocarme. Elías pensó que disfrutaría redecorar la habitación de invitados, elegir cortinas nuevas del catálogo ya que tanto me gustaba mirar por las ventanas. Pero lo que realmente hacían era darme tareas para llenar las horas vacías entre sus demandas sobre mi cuerpo. Habían aprendido a espaciarlo mejor para que pareciera menos evidente, pero el horario seguía ahí. Mañana, tarde, noche y a veces una vez más antes de dormir si se sentían especialmente necesitados. Había empezado a marcar los días en un calendario escondido en el cajón usando pequeñas marcas de lápiz que parecían simples rayones. 8 veces al día se había convertido en estándar y yo llevaba la cuenta como prisionera marcando tiempo en la pared de una celda. El proyecto del huerto me dio mi primer aire exterior en meses, pero incluso eso vino con condiciones. Podía trabajar la tierra 1 hora cada mañana, pero solo mientras ellos me observaban desde el porche. Podía elegir qué verduras plantar, pero solo de las semillas que ya habían comprado. Podía arrancar malas hierbas y regar, pero no acercarme a la valla que limitaba su propiedad, no bajar el sendero que llevaba a la carretera. Fue mientras plantaba tomates cuando lo vi. Tom Fletcher, el joven que traía los comestibles del almacén a Bernati. No tendría más de 18 o 19, cabello rubio arena y pecas en la nariz que lo hacían parecer más joven. Cargaba cajones desde su camioneta con la seguridad fácil de quien nunca ha dudado si el suelo bajo sus pies era firme. Lo observé desde detrás de los postes de judías, el corazón latiendo tan fuerte que creí que Jacob y Elías lo oirían desde el porche. Tom Fletcher representaba algo que casi había olvidado que existía, la posibilidad de conexión con el mundo más allá de esta colina. Prueba de que otras personas seguían moviéndose libremente mientras yo permanecía atrapada en este extraño teatro de matrimonio y cautiverio. Cuando miró hacia el huerto y me vio, levantó la mano en un saludo casual. Miré hacia el porche donde mis maridos vigilaban, luego alcé ligeramente mi propia mano, apenas un temblor de dedos. Pero Tom sonrió de todos modos, y esa sonrisa se sintió como rayo de sol atravesando nubes de tormenta. Esa noche,
Mientras Jacob y Elías discutían si necesitábamos más fertilizante para el huerto, me excusé para ir al baño y en lugar de eso me acerqué sigilosamente a la ventana delantera para ver si la camioneta de Tom aún estaba. Ya se había ido, pero en la baranda del porche había una bolsa de papel pequeña con el recibo de la semana debajo. Mis manos temblaron mientras imaginaba bajar ese camino, recoger la bolsa, tal vez encontrar excusa para caminar un poco más solo para ver hasta dónde llegaba antes de que me detuvieran. Pero sabía que era mejor no intentarlo. Habían dejado claro sin decirlo nunca directamente que mi seguridad dependía de quedarme cerca de casa. El mundo era peligroso para una mujer sola, especialmente una mujer en mi delicada condición. Aunque nunca especificaron cuál era exactamente esa condición. Solo se entendía que necesitaba su protección, su constante vigilancia, su supervisión sin fin. Las entregas llegaban cada jueves y empecé a coordinar mi trabajo en el huerto con las visitas de Tom. Nada dramático, nada que levantara sospechas, solo la oportunidad de ver otro rostro humano, de recordar que no era la única persona que quedaba en el mundo. A veces volvía a saludar. A veces gritaba un saludo que cruzaba el patio como mensaje en botella. Siempre sentía a Jacob y Elías vigilando desde el porche, su atención afilada como halcones sobre presa. Fue en la tercera semana de visitas de Tom cuando noté algo distinto. Parecía quedarse más tiempo del necesario, revisando ítems de la lista con calma, reorganizando cajones que no necesitaban orden. Y cuando miraba hacia el huerto donde yo escardaba las filas de judías, su expresión ya no era solo amable. Era preocupada. Debía verse distinta a hace 6 meses. Más delgada quizás pese a las comidas regulares, más pálida por tanto tiempo encerrada. Tenía ojeras que ningún sueño arreglaba y la ropa me quedaba grande. Cuando vives con alguien todos los días, los cambios son graduales, invisibles. Pero para alguien que te ve una vez por semana, el deterioro es evidente. Ese jueves, mientras Jacob dormitaba en su sillón y Elías estaba absorto en un libro, Tom hizo algo que nunca había hecho. En lugar de solo saludar, señaló el cobertizo al borde del huerto y articuló una sola palabra que leí en sus labios: ayuda. Miré rápido al porche, el corazón acelerado, luego sacudí la cabeza y volví a escardar con manos que temblaban tanto que apenas sostenía las herramientas. Pero dentro de mi pecho, algo que llevaba meses dormido empezó a despertar. Alguien se había dado cuenta. Alguien preguntaba, y por primera vez desde el invierno me permití preguntarme qué pasaría si respondía. Las semanas tras la silenciosa pregunta de Tom se sintieron como vivir con una bomba secreta en el pecho, algo que podía explotar en cualquier momento y cambiarlo todo. Empecé a fijarme en detalles que antes estaba demasiado entumecida para notar. Como Jacob siempre se colocaba entre la puerta principal y yo cuando oíamos la camioneta de Tom subir la colina. Como Elías de repente necesitaba ayuda con algo que requería mi atención inmediata cada vez que llegaba la entrega. Habían estado manejando mis interacciones con el mundo exterior tan cuidadosamente que había dejado de verlo como manejo. Solo parecía natural que ellos se encargaran de los asuntos con Tom, que contaran los comestibles y revisaran el recibo mientras yo me quedaba segura en el huerto o la cocina. Pero ahora lo entendía por lo que era: control disfrazado de protección, aislamiento envuelto en bonito lazo de preocupación por mi bienestar. Empecé a probar los límites de formas pequeñas. Nada que levantara alarmas, pero suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Cuando mencioné que extrañaba hablar con otras personas, Jacob me recordó que tenía a ambos para hablar, que la mayoría de esposas no tenían el lujo de 2 maridos pendientes de cada palabra suya. Cuando pregunté en voz alta si podría escribirle una carta a la señora Rix, Elías señaló suavemente que nunca se había preocupado realmente por mí y no sería doloroso escribir y ser ignorada. Tenían respuesta para todo. Un motivo por el que cada impulso hacia el mundo exterior era peligroso, innecesario o simplemente tonto. Habían construido una jaula tan perfecta que yo misma ayudé a diseñarla, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, hasta que ya no veía los barrotes. Pero Tom Fletcher me los hizo ver. Y una vez que ves la jaula, no puedes dejar de verla. Empecé a fijarme en cómo se movían juntos, cómo anticipaban necesidades y reacciones del otro. Cuando Jacob quería tocarme, Elías encontraba excusa para apartar la vista o entretenerse con un libro. Cuando Elías necesitaba su turno, Jacob recordaba de pronto tareas que requerían su atención en otra parte, como si pudieran darse privacidad en un cuerpo compartido. Habían desarrollado sistemas elaborados para manejar no solo a mí, sino a sí mismos y su complicada relación con la posesión y el deseo.
Las entregas de comestibles se convirtieron en mi cordón umbilical a la cordura. El único evento semanal que me recordaba que aún existía un mundo más allá de estas paredes. Empecé a cronometrar todo alrededor de los jueves por la mañana. Cuando lavarme el pelo, cuando ponerme el vestido azul que resaltaba mis ojos, cuando trabajar en la parte del huerto más visible desde la entrada. Me decía que solo quería verme bonita, volver a sentirme humana. Pero en el fondo sabía que enviaba señales como faro enviando haces de luz en la oscuridad. Tom empezó a dejar cosas. Nada evidente. Nada que notara quien no estuviera buscándolas. Un penique en la baranda del porche que antes no estaba. Una piedrecita colocada justo en la puerta del huerto. Una flor silvestre metida bajo la esquina del recibo de comestibles. Pequeñas señales de que pensaba en mí, de que prestaba atención, de que alguien en el mundo aún me veía como persona digna de notar. Nunca respondí directamente. Nunca dejé señales a cambio. El riesgo era demasiado grande y ya había aprendido a tener miedo de mi propia sombra. Pero empecé a colocarme donde pudiera verme mejor durante las entregas. Empecé a sostener la mirada unos segundos más de lo que exigía la cortesía. Y una vez, cuando Jacob y Elías estaban distraídos discutiendo algo del periódico, apreté mi mano contra mi garganta y sacudí ligeramente la cabeza. Gesto tan pequeño que podría haber sido espantar un mosquito, pero inconfundible si buscabas la señal. Los ojos de Tom se abrieron como platos y asintió una vez rápido antes de volver a su camioneta. Esa noche, acostada entre mis dos maridos dormidos, el sueño profundo de la satisfacción, me permití imaginar cómo sería bajar esa colina, subir a la camioneta de reparto de Tom, sentir el viento por las ventanas abiertas mientras nos alejábamos de Mockingbird Hill hacia el mundo de gente normal viviendo vidas normales. Pero la imaginación era terreno peligroso y había aprendido a mantener mis sueños pequeños y silenciosos. Aún así, algo había cambiado en mí aquel día en que Tom vio mi súplica silenciosa de ayuda. Por primera vez en meses había comunicado con otro ser humano sin que Jacob y Elías controlaran cada palabra, cada interacción, decidieran que era seguro que dijera, pensara o sintiera. Fue un acto de rebeldía tan pequeño que cualquiera se habría reído de su insignificancia. Pero para mí fue como encender una cerilla en una cueva. Una pequeña llama que quizá no iluminara la salida, pero al menos probaba que el fuego aún era posible. El siguiente jueves, Tom trajo más que comestibles. Escondido en el fondo del cartón de huevos, bajo el separador de cartón, había un papelito no más grande que un sello. En él, con lápiz tan claro que tuve que acercarlo a la ventana para leerlo, 4 palabras que me aflojaron las rodillas. Estás en peligro. Miré aquel papel hasta que las letras se fundieron, luego lo rompí en pedacitos tan pequeños que parecían pelusa al esparcirlos en mi cajón. Pero esas 4 palabras resonaron en mi cabeza días enteros, rebotando como pájaros atrapados en un desván. ¿Estaba en peligro? Nunca me habían golpeado, nunca amenazado con violencia. Me alimentaban bien, vestían bonito, me decían constantemente cuánto me amaban, pero amor que viene con cerraduras, aislamiento y demandas que nunca terminan. ¿Era amor o era otra cosa disfrazada de amor? Por primera vez desde que subí a Mockingbird Hill, tuve que responder una pregunta que alguien más hacía en lugar de aceptar las respuestas que Jacob y Elías daban por todo. Y la respuesta, cuando por fin me la admití, me hizo temblar todo el cuerpo como si tuviera fiebre. Sí, estaba en peligro. Pero el peligro no era solo para mi cuerpo. Era para mi alma, mi mente, mi recuerdo de quién había sido antes de convertirme en nada más que una cosa que compartían entre ellos. El calor del verano se asentó sobre Mockingbird Hill como manta de lana, espeso y asfixiante, haciendo todo más lento y opresivo. El huerto que planté en primavera prosperaba, pero apenas notaba los tomates madurando o las judías trepando. Toda mi atención estaba en los jueves, en los 10 minutos semanales cuando la camioneta de Tom aparecía y recordaba que se sentía tener esperanza. Su siguiente mensaje vino envuelto alrededor de un pepino, una tira de papel que casi paso por alto. Esta vez había escrito una dirección, 412 Maple Street, y debajo, con el mismo lápiz cuidadoso, lugar seguro. Dime cuándo. Memoricé esas palabras antes de destruir el papel, repitiéndolas como oración mientras seguía la rutina diaria. 412 Maple Street. Lugar seguro. Dime cuándo. La dirección no me decía nada. Llevaba tanto tiempo fuera del pueblo que había perdido la pista de quién vivía dónde. Pero la promesa de seguridad era como agua para quien muere de sed. Pero el cuándo era el problema. Cada momento del día estaba controlado.
cada movimiento vigilado y catalogado. Jacob y Elías habían creado una rutina tan precisa que parecía vivir dentro de un reloj. Cada hora predeterminada e inescapable, tareas matutinas, descanso de tarde, obligaciones nocturnas, demandas de noche. Nunca me dejaban sola el tiempo suficiente para llegar al buzón, mucho menos para planear una fuga. Y fuga era la palabra que ahora usaba, aunque antes nunca la había pronunciado. Me había dicho que solo quería visitar el pueblo, ver gente, tener conversaciones normales. Pero los mensajes de Tom me obligaron a nombrar lo que realmente deseaba: libertad, derecho a tomar mis propias decisiones, a ir y venir cuando quisiera, a decir no y que esa palabra fuera respetada. El calor lo empeoraba todo. Jacob y Elías parecían necesitarme más durante las largas y sofocantes tardes de julio, cuando no había nada más que hacer que buscar el consuelo que pudieran encontrar. La casa no tenía aire acondicionado, solo ventiladores que movían el aire espeso sin enfriarlo, y las ventanas que podrían haber creado corriente seguían cerradas a cal y canto. Me sorprendía contando las horas hasta el atardecer, luego hasta el amanecer, marcando tiempo como prisionera condenada sin fecha de salida. Fue durante una de esas tardes asfixiantes de julio cuando descubrí algo que lo cambió todo. Jacob se había quedado dormido en su sillón después del almuerzo y Elías dormitaba también. Su cuerpo compartido pesado por el calor y la satisfacción tras tomar lo que querían. Estaba recogiendo los platos cuando noté que el bolsillo del pantalón de Jacob estaba abierto. Y dentro se veía el contorno de llaves, no solo las de la casa, esas las había visto cuando cerraba y abría puertas. Estas eran distintas, más pequeñas, y había más de las que creía. El corazón me latió fuerte mientras comprendía que miraba, llaves de todas las cerraduras de la casa, quizá incluso de cosas que no sabía que estaban cerradas. Estuve allí lo que parecieron horas, pero fueron segundos, mirando aquellas llaves y tratando de reunir valor para tomarlas. Si me pillaban, habría preguntas que no podría responder, sospechas que no podría desviar. Pero si no lo intentaba, quizá nunca tendría otra oportunidad. Moviendo con el cuidado de quien desactiva una bomba, metí 2 dedos en el bolsillo de Jacob y saqué el llavero. Eran 7 llaves en total. 3 reconocí, puerta principal, trasera y ventanas, pero 4 nunca las había visto. ¿Qué más en esta casa estaba cerrado? ¿Qué otras libertades me habían quitado tan poco a poco que ni noté su ausencia? Aún sostenía las llaves cuando Elías se removió y abrió los ojos. Por un momento solo nos miramos. Y vi algo cruzar su rostro. No ira exactamente, sino una tristeza resignada, como si hubiera esperado este momento y lo temiera por igual. Miró las llaves en mi mano, luego a su hermano aún dormido, luego otra vez a mi cara, con esos ojos azules que una vez parecieron tan amables y ahora parecían reflectores. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero cada palabra me golpeó como un golpe físico. Dijo que entendía por qué podría tener curiosidad por esas llaves, por qué una mujer joven podría sentirse inquieta y querer explorar. Pero me recordó que algunas puertas estaban cerradas por buenas razones, que ciertas libertades eran peligrosas para personas que no entendían el mundo como ellos. Había visto que les pasaba a las chicas que buscaban problemas, que creían saber más que los hombres que las amaban y querían protegerlas. Luego extendió la mano, palma arriba, esperando que devolviera lo que había tomado. Estuve allí sosteniendo las llaves, sintiendo su peso en la palma como si sostuviera mi propio futuro. Este era el momento, la elección entre seguridad y libertad, entre la conocida miseria de mi vida actual y los riesgos desconocidos de lo que hubiera más allá de esas puertas cerradas. Todo lo que pasara después dependería de lo que hiciera en los próximos segundos. Pero Elías seguía esperando, observándome con esa expresión paciente que decía que sabía que tomaría la decisión correcta, la segura, la que mantenía su mundo tal como lo necesitaba. Y Jacob empezaba a moverse en su sillón, los párpados temblando mientras despertaba de su siesta. Cerré los dedos alrededor de las llaves y sentí los bordes metálicos morder mi palma. Por primera vez en meses sostenía algo que podía cambiarlo todo. La pregunta era si tenía el valor de usarlo. Volví a poner aquellas llaves en el bolsillo de Jacob aquella tarde, temblándome tanto las manos que casi lo despierto. Pero algo se había movido dentro de mí durante esos segundos en que las tuve. Algo que no podía volver a encerrarse, por más que ellos controlaran todo lo demás. Por primera vez desde que me convertí en señora Gabel había tomado una decisión. Aunque esa decisión fuera esperar un momento mejor, una oportunidad más segura. Elías nunca mencionó lo ocurrido,
pero lo pillé observándome distinto después de ese día. No con sospecha exactamente, sino con esa atención cuidadosa que se le da a algo que podría romperse o huir cuando menos lo esperas. Empezó a buscar excusas para quedarse más cerca durante el día, sugiriendo que leyéramos juntos en la misma habitación, pidiendo ayuda en tareas que no la requerían. La correa invisible que siempre me habían puesto se hizo más corta y más apretada. Pero yo había aprendido algo importante sobre su sistema de control. Dependía de mi cooperación, de mi disposición a aceptar su versión de la realidad, de mi creencia de que estaba más segura con ellos que sin ellos. Cuando dejé de creer eso, cuando empecé a cuestionar cada amabilidad y examinar cada restricción, su poder sobre mí empezó a resquebrajarse como hielo en primavera. Empecé a fijarme en los ritmos de la casa como nunca antes. Cuando dormían más profundamente, cuando estaban más distraídos, cuando bajaban la guardia. Noté que la respiración de Jacob cambiaba cuando realmente dormía frente a cuando solo descansaba los ojos. Aprendí que Elías podía caer en concentración tan profunda leyendo que apenas notaba lo que pasaba alrededor. Memoricé que tablas del suelo crujían y que puertas chirriaban al abrirse. Lo más importante, empecé a prepararme mentalmente para lo que parecía tarea imposible, comunicarme con Tom Fletcher de modo que supiera que necesitaba ayuda sin que Jacob y Elías se enteraran de mis planes. Cada jueves ensayaba en mi cabeza distintos escenarios, distintas formas de señalar angustia o pasarle un mensaje. Pero cada plan parecía demasiado arriesgado, demasiado probable que terminara en descubrimiento y consecuencias que no quería imaginar. Fue a finales de agosto cuando la oportunidad se presentó de la forma más inesperada. Jacob llevaba días sintiéndose mal. Nada grave, solo un resfriado de verano que lo dejó flojo y congestionado. Elías estaba lo bastante preocupado como para sugerir que saltáramos la rutina de la tarde conmigo. Que ambos descansaran hasta que Jacob se sintiera mejor. Fue la primera vez en meses que tuve toda una tarde sin su atención constante y sus demandas. Pasé la primera hora de libertad inesperada sentada en la cocina, maravillándome del silencio, de poder pensar mis propios pensamientos sin interrupción. Pero entonces oí la camioneta de Tom subir la colina un día antes por un error en el horario de entrega, y supe que este era el momento que había estado esperando. Jacob y Elías dormitaban en el dormitorio. El sonido de la respiración congestionada de Jacob enmascarando cualquier ruidito que hiciera. Mis manos temblaban mientras arrancaba un trozo de papel del fondo de un libro de recetas y escribí 4 palabras con la letra más pequeña posible. Ayúdame a salir. Doblé el papel hasta que cupo en una pastilla, luego salí por la puerta de la cocina con el corazón latiendo tan fuerte que creí que despertaría a toda la casa. Tom descargaba cajones de su camioneta, moviéndose con su eficiencia habitual. Pero cuando me vio acercarme, caminando realmente hacia él en lugar de solo mirar desde el huerto, sus ojos se abrieron de sorpresa. Fingí examinar las verduras que descargaba, manteniendo la voz casual y baja mientras le agradecía por venir pronto, mencionaba que nos faltaban algunas cosas. Pero al entregarle el sobre del pago, me aseguré de que el papelito quedara apretado entre los billetes, escondido donde solo quien buscara lo encontraría. Los dedos de Tom rozaron los míos al tomar el sobre y por un instante nuestras miradas se cruzaron. Vi comprensión allí, determinación y algo que parecía ira en mi nombre. Asintió una vez, casi imperceptible, luego siguió con su trabajo como si nada. Regresé a la cocina en menos de 5 minutos, lavando verduras y empezando la cena como si nunca hubiera salido. Cuando Jacob y Elías despertaron una hora después, yo tarareaba mientras trabajaba, pareciendo más contenta que en semanas. Comentaron mi mejor humor, satisfechos de que su tarde de descanso hubiera sido buena para todos. Pero por dentro contaba horas y días, calculando cuánto tardaría Tom en decidir qué hacer con mi mensaje, preguntándome si 412 Maple Street era tan seguro como prometió, intentando imaginar cómo sería mi vida si alguna vez lograba bajar de Mockingbird Hill con vida. El siguiente jueves no llegó. La camioneta de Tom nunca apareció en nuestra entrada y para la tarde Jacob y Elías estaban agitados como nunca los había visto. Miraban por las ventanas sin parar, revisaban y revisaban el calendario, preguntándose en voz alta qué podía haber retrasado la entrega. Jacob sugirió que quizá Tom estaba enfermo o se había averiado la camioneta. Elías se preguntaba si habría habido accidente en las carreteras de montaña. Pero yo sabía más. Sabía que mi pequeño mensaje doblado había llegado a su destino y que en el pueblo había gente haciendo preguntas que Jacob y Elías no querían responder. El viernes pasó sin noticias del pueblo. El sábado se estiró infinito, lleno de silencio tenso que precede a las tormentas.
Jacob y Elías se susurraban cuando creían que no oía. Sus voces bajas y urgentes de un modo que me ponía la piel de gallina. Planeaban algo, tomaban decisiones sobre algo, y tenía la terrible sensación de que el algo era yo. El domingo por la mañana, Jacob anunció que no iríamos a la iglesia. Algo del tiempo que parecía amenazante, aunque el cielo estaba claro como cristal. En su lugar tendríamos nuestro propio servicio en casa, solo nosotros tres, como Dios quería que las familias adoraran juntas. Pero lo que realmente quería decir era que no saldríamos de casa, no nos vería nadie que pudiera hacer preguntas incómodas sobre por qué parecía tan delgada y asustada. Para la tarde del domingo comprendí que mi mensaje no solo había sido recibido. Había desencadenado algo mucho mayor de lo esperado. Tom Fletcher no solo había leído mi súplica y decidido rescatarme él solo. Se lo había llevado a otros, a gente con autoridad, gente que podía hacer preguntas que Jacob y Elías no podían desviar con encanto y explicaciones. La comprensión me golpeó como golpe físico. Estaba a punto de ser descubierta. Y ellos lo sabían. Entonces su comportamiento cambió por completo. La manipulación suave y el control cuidadoso dieron paso a algo mucho más directo y aterrador. Jacob empezó a revisar cada cerradura de la casa, probar ventanas que llevaban meses sin abrir, contar llaves como avaro contando monedas. Elías empezó a mover nuestras reservas de comida a sitios distintos, escondiendo cosas en lugares que costaría encontrar, preparándose para lo que parecía un asedio. Me lo explicaron con cuidado, con paciencia, como se explica un concepto difícil a un niño lento. Había gente en el pueblo que no entendía nuestra situación, que podría intentar interferir en nuestro matrimonio por ignorancia y prejuicio. Esa gente creía saber qué era mejor para mí, pero nunca se habían tomado el tiempo de ver lo feliz que era, lo bien cuidada, cuánto me amaban y valoraban mis maridos. Si alguien venía a preguntar, dijo Jacob, necesitaba recordar que estaba allí por decisión propia, que era una esposa dispuesta y agradecida, que cualquier sugerencia contraria era un insulto para los tres. Elías añadió que algunos podrían intentar engañarme, decir que venían a ayudar cuando solo querían crear problemas a nuestra familia. Pero debajo de sus explicaciones cuidadosas oía la amenaza que siempre había estado ahí, solo oculta bajo capas de bondad y preocupación. No me dejarían ir, nunca, y si alguien intentaba apartarme de ellos habría consecuencias que ninguno queríamos enfrentar. La mañana del lunes trajo el sonido que tanto esperaba como temía. Vehículos subiendo nuestra colina. No solo la camioneta de Tom, sino otros coches, motores oficiales que significaban negocio. Estaba en la cocina preparando desayuno cuando los oí y dejé caer el plato que tenía en las manos, viéndolo hacerse añicos en el suelo como mis nervios finalmente se hicieron añicos tras meses de control cuidadoso. Jacob apareció en la puerta al instante, como si hubiera estado esperando este momento. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos tenían una ferocidad que nunca había visto. Y cuando habló, su voz era firme como piedra. Me dijo que pasara lo que pasara, necesitaba recordar que pertenecía con ellos, que estaba segura con ellos, que el mundo exterior nunca entendería ni aceptaría lo que teníamos. Me recordó todas las veces que me habían protegido, mantenido, amado cuando a nadie más le importaba si vivía o moría. El ruido de portazos de coches resonó por el patio, seguido de pasos pesados en la escalera del porche. Voces de hombres, voces masculinas, gritando palabras oficiales sobre órdenes judiciales, investigaciones y controles de bienestar. Elías tomó mi mano con ambas suyas, sus ojos azules llenos de algo que parecía despedida. Susurró que diera igual lo que me dijeran, diera igual lo que prometieran o amenazaran, necesitaba recordar que el amor a veces se veía distinto a lo que la gente esperaba, y que amor de verdad significaba nunca abandonar a quienes más te necesitan. Los golpes en la puerta principal fueron tan fuertes que hicieron temblar las ventanas, y una voz que no reconocí gritaba que tenían autoridad legal para entrar, que estaban realizando una investigación oficial por informes de persona en peligro. Jacob buscó sus llaves, pero en lugar de abrir, volvió a comprobar que todas las cerraduras estuvieran echadas. Allí estábamos los tres en el pasillo, los tres que nos habíamos convertido en algo retorcido e irreconocible a lo largo de casi 3 años, escuchando los sonidos de rescate y ajuste de cuentas llegar por fin a nuestra puerta. Comprendí que lloraba. Pero no sabía si las lágrimas eran de alivio o de terror. Porque por mucho que deseara ser salvada, por mucho que hubiera rezado por este momento, también sabía que una vez abierta esa puerta todo cambiaría de formas que no podía predecir ni controlar. La niña que había subido a Mockingbird Hill a los 16 ya no existía. Pero tal vez, solo tal vez,
la mujer que estaba a punto de bajar pudiera aún encontrar forma de vivir. Los golpes cesaron de repente y en el silencio que siguió oí algo que me aflojó las rodillas. La voz de Tom Fletcher. Pero no solo. Hablaba con alguien más. Alguien con autoridad en la voz y propósito en el paso. A través de las paredes delgadas capté fragmentos de su conversación. Piezas de un plan que se había estado formando mientras yo vivía atrapada en mi mundo desesperado. Tom no solo había leído mi mensaje y actuado solo. Se lo había llevado al sheriff Franklin, sí, pero también se lo había enseñado a alguien más, su tía Marta, que trabajaba en el juzgado del condado y sabía de procedimientos legales y derechos de mujeres que la mayoría en Iron Kettle ni consideraba. Más importante, Marta Fletcher llevaba años llevando registros, documentando entregas a nuestra casa, anotando peticiones extrañas y el creciente aislamiento, construyendo un caso que nadie pudiera tachar de chisme o especulación. Lo que yo no sabía, lo que Jacob y Elías tampoco, era que había habido otras chicas antes que yo, no muchas sino recientes, pero suficientes para establecer un patrón que había llamado la atención de quienes se ocupan de esas cosas. La familia Gable llevaba 3 generaciones haciendo arreglos como el nuestro, y Marta Fletcher había estado recogiendo pruebas calladamente durante 20 años. La voz del sheriff Franklin llegó entonces por la puerta, tranquila y profesional, explicando que tenían orden judicial para control de bienestar, que era asunto rutinario que podía resolverse rápida y pacíficamente si todos cooperaban. Pero Jacob y Elías no escuchaban las palabras razonables. Oían otra cosa, el sonido de su mundo cuidadosamente construido empezando a derrumbarse. Entonces Elías hizo algo que me impactó más que nada de lo ocurrido en los últimos 3 años. Miró a su hermano, luego a mí, y con voz tan baja que casi no la oí, le dijo a Jacob que me diera las llaves. Jacob lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Pero Elías siguió hablando, las palabras saliendo más rápido, más urgentes. Dijo que ambos sabían que este día llegaría tarde o temprano, que siempre supieron que vivían con tiempo prestado. Dijo que habían tenido casi 3 años de algo que la mayoría de hombres nunca obtiene. Y tal vez eso era suficiente. Tal vez era hora de dejarme ir antes de que alguien saliera herido. Pero Jacob no estaba dispuesto a rendirse. Su rostro se oscureció. Y cuando habló, su voz tenía una dureza que nunca le había oído. Recordó a Elías que yo les pertenecía a ambos, que había hecho votos ante Dios y el Estado, que nadie tenía derecho a romper un matrimonio legal solo porque no lo aprobaba. La discusión que siguió fue distinta a nada que hubiera presenciado entre ellos. Durante 3 años se habían movido como partes de una misma máquina, anticipando necesidades del otro, compartiendo pensamientos y deseos con una intimidad que excluía al resto del mundo. Pero ahora, ante la posibilidad de perder el control por completo, se revelaron como 2 hombres distintos con ideas muy distintas sobre qué significaba el amor y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para conservarlo. El sheriff Franklin perdía la paciencia fuera, su voz tomando el filo que indicaba que dejaría de pedir amablemente y empezaría a exigir. Oía otras voces también, Tom Fletcher, Marta Fletcher y al menos 2 hombres más que parecían haber tratado casos así antes. Elías me tomó entonces, sus manos suaves en mis hombros, sus ojos azules llenos de algo que parecía alivio. Me dijo que lo sentía, que nunca quisieron que las cosas llegaran tan lejos, que en algún momento habían dejado de protegerme y empezado a protegerse a sí mismos del miedo a perderme. Dijo la palabra que Jacob no podía pronunciar. Vete. Miré entre ellos, estos 2 hombres que habían controlado cada aspecto de mi vida tanto tiempo que casi olvidé que era capaz de tomar mis propias decisiones. Jacob aún apretaba sus llaves. Aún creía que podía mantener el mundo a raya con cerraduras y voluntad. Pero Elías extendía su mano, ofreciéndome una elección que creí perdida para siempre. Cuando tomé su mano en lugar de esperar permiso de Jacob, algo dentro de mi pecho que había estado encerrado finalmente se abrió de golpe. Caminé hacia la puerta principal con piernas que parecían de otra persona. Alcancé la cerradura con dedos que temblaban tanto que apenas pude girar el mecanismo. La puerta se abrió y la luz del sol inundó el pasillo donde había estado en sombras tanto tiempo que había olvidado cómo era la claridad. El sheriff Franklin entró primero, hombre de unos 50 con ojos amables y presencia firme que hacía creer en la justicia otra vez. Detrás venía Tom Fletcher, más joven y nervioso de lo que jamás lo vi, pero decidido de un modo que me recordó que aún había gente que hacía lo correcto solo porque lo era. El sheriff preguntó si estaba bien, si necesitaba atención médica, si era libre de irme si quería. Sus preguntas eran simples, directas,
requiriendo solo sí o no que di en voz tan baja que tuvo que inclinarse para oírme. Pero la pregunta más importante llegó al final, y cuando la hizo, todo el mundo pareció contener la respiración esperando mi respuesta. Señora, ¿está usted aquí porque quiere estarlo? Miré una última vez a Jacob y Elías, aún unidos en su cuerpo compartido, pero separados ahora por algo más profundo que carne y hueso. El rostro de Jacob estaba lleno de traición y rabia. Pero Elías lloraba, lágrimas corriéndole por las mejillas mientras me asentía como dándome permiso para salvarme. No, susurré, y esa única palabra resonó en la casa como un disparo. No, no quiero. Salir de esa casa y subir a la camioneta de Tom se sintió como nacer de nuevo a los 19 años. El mundo más allá de Mockingbird Hill era más grande, más brillante y más aterrador de lo que recordaba. Pero era mío otra vez, de un modo que no lo había sido desde los 16 y lo bastante desesperada para creer que cualquier amor era mejor que ninguno. Los trámites legales duraron meses. Resultó que lo que Jacob y Elías habían hecho no era técnicamente secuestro porque me casé voluntariamente. Pero tampoco era matrimonio legal, porque la ley de Missouri no reconocía tales arreglos. A pesar de lo que el reverendo, yo estaba lo que los abogados llamaron en limbo. Ni exactamente víctima, ni exactamente criminal, solo una joven que había tomado una decisión imposible y vivido con las consecuencias más tiempo del que nadie debería. Martha Fletcher me ayudó a encontrar trabajo en el juzgado, archivando papeles y contestando teléfonos, aprendiendo poco a poco a vivir en el mundo de nuevo. Tom Fletcher ayudó también, aunque me tomó 2 años dejar que me tomara de la mano sin retroceder. Y 3 años antes de poder decir sí cuando me pidió casarme bien, con un solo novio y un futuro que pude elegir. Tengo 81 años ahora y Tom se fue hace 5 años por diciembre. Tuvimos 43 buenos años juntos, criamos 2 hijos que nunca supieron toda la verdad de cómo se conocieron sus padres, construimos una vida ordinaria y preciosa en todo lo que mi primer matrimonio nunca fue. Pero aún pienso en Jacob y Elías a veces. Me pregunto qué fue de ellos después de que la ley terminó de hacer preguntas y el pueblo dejó de chismorrear sobre secretos que debieron quedarse enterrados. Oí que se mudaron, encontraron otro lugar donde 2 hombres en un solo cuerpo pudieran vivir con menos escrutinio. Espero que aprendieran algo de lo ocurrido, aunque sospecho que solo aprendieron a ser más cuidadosos con la siguiente chica. Lo de sobrevivir a lo imposible es que cambia cómo ves todo lo demás. Cada decisión que tomé después de salir de esa casa se sintió como regalo. Cada día normal como pequeño milagro. Aprendí que el amor no viene con cerraduras, que proteger no requiere encierro, que ser deseada y ser valorada son cosas completamente distintas. Si mi historia ha llegado hasta ti esta noche, desde donde sea que estés escuchando, espero que te recuerde que nunca es tarde para elegirte a ti mismo. Para decir no cuando no es lo que quieres decir, para caminar hacia la luz aunque no veas que hay al otro lado. Espero que te ayude a recordar que tu voz importa. Tus decisiones importan. Tu vida te pertenece solo a ti. He compartido esta historia porque a veces lo más valiente que puedes hacer es decir la verdad sobre cómo luce realmente la supervivencia. No siempre es bonita y no siempre tiene sentido, pero es tuya. Y eso, más que nada, es lo que la hace valer la pena luchar. Si crees que hay alguien que necesita oír estas palabras, tal vez puedas ayudar a que mi voz llegue hasta esa persona. A veces las conversaciones más importantes pasan entre desconocidos que entienden que ser humano significa cuidar del otro aunque no conozcamos sus nombres. Díganme en los comentarios desde qué ciudad están viendo esto. Me encantaría saber qué tan lejos han viajado estos viejos recuerdos. Y quizá tengan una historia propia que necesite ser contada.